Bueno, ahí nos has puesto, pues, Juan Diego del Pino, uno de esos temas que es para romper, para entrar un poquito de dinamismo radiofónico con toda nuestra audiencia en esta zona norte de Tenerife hoy, bendecida por la bruma y con, pues, ganas de, además, hacérselo pasar bien, que sigan con nosotros. Miren, probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Lo decía un hombre que, bueno, tiene una especial, pues en este caso también consideración para el invitado que tenemos hoy con nosotros. Lo decía Cortázar, Julio Cortázar, en su libro, en Rayuela. Y yo viendo un poco el blog de nuestro invitado Remy, buenos días. Buenos días. Y Remy Pérez con nosotros, además de los niños, también es esa pasión por la literatura. Me encanta la literatura desde pequeña, tú lo sabes bien. Buenos días a toda la audiencia y a todos los que nos están escuchando por primera vez, que van a ser mucha gente, por lo que me han contado. Sí. También buenos días para ellos, y para mí es un orgullo y un placer que hoy esté con nosotros y aquí, precisamente en el estudio, pues uno de las personas que en este año pues me ha acompañado bastante y me lo he pasado muy bien leyéndole, y él es Justo Sotelo. Muy buenos días. Buenos días, Justo, bienvenido. Buenos días, encantado. Y si ya me hablas de Cortázar, pues mira, empezamos muy bien. Oye, fue uno de los libros, obviamente, que también un servidor leyó y bueno, y Cortázar era uno de los transgresores que hacía falta esa literatura, digamos, del otro lado, ¿no? Hasta que uno, pues bueno, descubrió también otros mundos, ¿no? Pero fue una muy buena. Bueno, Justo Sotelo, yo le dije que yo soy muy quintiliano. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Sé que es madrileño. Ajá. Bueno, más que madrileño, perdona, soy de Chamberí. De Chamberí, oiga. No es lo mismo, aunque aquí en Santa Cruz tenéis otro Chamberí, pero bueno, el Chamberí de verdad es el que está en Madrid. El que está en Madrid. Como Dios manda, ¿no? Sí, claro. No, pero mira, sabes que tienes curioso porque he comenzado con la esperanza y resulta que me vino a la memoria un poema de, creo yo que sí, es de Pedro Lescano, no sé si me equivoco, el que decía de que meto la mano en la mar y para coger la naranja, y es otro madrileño de nacimiento, así que la esperanza me mantiene, decía, ¿no? Entonces estamos hablando de un madrileño. Nos están siguiendo a través del blogspot de Radio Realejos, a través también de la página de Justo, así que desde aquí un saludo a todos los internautas que están ahí ahora mismo con nosotros y bueno, de Chamberí, ya de Madrid, ya de Chamberí, eso dejarlo claro, ¿no? Un barrio, bueno, madrileño, la antonomasia, ¿no? Bueno, la verdad es que, como digo yo siempre, el mundo es Chamberí. Y como también digo siempre, ya que has hablado del mar y de Cortázar, bueno, de París y del mar, pues también digo siempre de broma que todo es de Madrid. Todos de Madrid. En fin, no es que sea yo un exagerado, pero en fin, yo que sé, todas las playas son de Madrid, pues si nos queremos ir al Cantábrico, que es nuestro, pues nos cogemos el coche, ¿no? Y nos vamos en 3 o 4 horas y estamos en Asturias. ¿No? Nosotros lo tenemos aquí gratis. Lo tenemos aquí gratis. Aquí, mira, yo bajaba y subía a la playa del Socorro. Nosotros salíamos de mi casa, hay como de la playa de casa a la playa del Socorro, como unos 3 kilómetros aproximadamente. Sí, más o menos 3, 4 kilómetros. Claro, con la condición propia de una isla como esta, tipo pirámide, en donde tú subir para arriba está justificado y bajar para abajo también. Y entonces pues estábamos ahí al mediodía, a la 1, subíamos a comer y bajábamos por la tarde. Subía y bajábamos. Sí. Bueno, por aquellos caminos que entonces existían, porque había atajos que nos llevaban hacia el mar, ahora ya han ido desapareciendo. Aquí esa consideración obviamente está, pues bueno, presente en nuestra vida, pero yo me imagino que la de ustedes también, obviamente, coger un coche y el de Madrid es el radio por todo el de kilómetro cero en adelante, ¿no? Hombre, yo no sé si implica algo ser de Madrid o no ser de Madrid, ¿no? Aunque digo siempre también un poco de broma, que es lo que decía mi madre y me lo decía más gente, me lo ha dicho más gente, que realmente a mí Madrid se me queda un poco chico. O sea, que realmente el mundo es París. O sea, claro, tú hablas de Cortázar. No es que nos tengamos todos que ir a París, pero yo creo que las ciudades o los ambientes o la historia la leemos, la creamos nosotros en nuestro interior. Es decir, para mí París existía antes de que yo fuera. Existía lógicamente gracias a Rayuela, que es uno de los libros de mi vida, que vamos, es lo que yo siempre digo. Pero existía también a través del cine. Bueno, el cine nos ha enseñado a besar, nos ha enseñado a fumar, aunque a beber, nos ha enseñado a beber, nos ha enseñado a pasear, nos ha enseñado a bailar. O sea, realmente... Y a querernos también. A querernos. Y a querer. Pero y más que el cine, antes que el cine es la propia literatura. Es decir, el concepto del amor romántico o de la sentimentalidad y tal, la crean los escritores del 18. Es decir, que sí que es muy importante el concepto o la idea cultural. Dónde nace uno es absolutamente esencial. Sí. Lo que pasa es que, lógicamente,
y voy a decir un tópico, Ortega hablaba de que él era un ciudadano del mundo, y yo es que me siento así. Sí. Es decir, ya me puedo marchar a la India, que por cierto me suena bastante a Andalucía, o algo, vamos, en los sitios en los que estuve yo en la India. Al final, lo importante es el ser humano. Sí. Yo cuando dicen que si Jesucristo era de aquí o de allá, no, a mí lo que me interesa son las ideas de Jesucristo, o de Buda, o Siddhartha, Hombre, o del bien común, pero esos son comunes en todas partes. O lo que decía, llevándolo un poco a ese plano de Ortega y Gasset, por ejemplo, que lo importante no es llegar, sino que es el transcurso, esa es la vida, el camino, ¿no? El deleitarse, de que no quiero llegar a la meta, pero es que si la meta ya llegará, pero disfruta de la vida. Es muy importante, ¿no?, ser ciudadano del mundo. Sí, claro que Yo así lo considero siempre desde pequeña, cuando me decían, cuando recuerdo las historias de independización de Canarias y demás, no terminaba de entender, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque realmente estoy contenta con ser canaria y española, por supuesto. ¿No? Es que ya que dices ese tema, fíjate, aunque yo defiendo absolutamente todas las lenguas, incluso las lenguas que están muertas, lo que no entiendo son las fronteras. Es decir, la primera vez que yo pasé, que es una historia que, bueno, es un poco larga y que dio lugar a una de mis novelas, que pasé la frontera de Portbou, que es el último pueblo que hay en Gerona, hacia Francia, y te encuentras en Cervere, que es el siguiente, yo es que no vi ninguna diferencia. La única diferencia es que había una aduana, y tenías que dejar el pasaporte en aquel entonces y demás, ¿no? O cuando fui a Lisboa, y también tenías que dejar el pasaporte en Badajoz, ¿no? Que además me pasó ahí una historia rocambolesca. Un día escribí una novela sobre lo que pasó en Badajoz. Bueno, en cualquier caso, es que somos seres humanos, y los seres humanos además tenemos el mismo paisaje, el mismo paisanaje, como diría Unamuno. Tenemos los mismos sentimientos, todos queremos amar, que nos amen. Que nos amen, ser felices. Lo importante es comunicarnos, pero ¿qué más da de qué sitio seamos? Es que no lo entiendo. Este concepto de poder del que hablaba tanto Foucault, es que a mí me parece absolutamente absurdo. Es decir, ¿por qué nos tenemos que dominar unos a otros? Entonces yo ahora estoy aquí encantado, igual que os contaba que hace 2 años estuve también en Tenerife, en Radio Nacional, y me da igual el estudio que sea de Realejos, de Radio Nacional o del Susun Corda. ¿Sabes una cosa, Justo? Yo lo que digo siempre es que lo más grande que le ha pasado al canario es que ha sido como una esponja, ha sido un crisol de culturas, de formas de pensar, de vivir, españoles, portugueses, desde la aportación primigenia de los guanches, de África, América. Bueno, nosotros, lo más grande que le puede pasar al ser humano es la mezcolanza. Claro. Nosotros precisamente estamos bastante mezclados. Tenemos sangre portuguesa y sangre inglesa, nosotros que estamos aquí, ¿no? Y después de Canarias, ¿no? Pero yo creo que eso es aplicable a todos los seres. Pero... Yo creo que el ser humano, la casa es su planeta, y eso sí, eso no quiere decir que no ames, tienes que amar a tu sitio, a tu lugar, a tu forma, pero eso sí, compartiéndolo. Bueno, con los todo, canarios, ¿no? Luego tenéis una cosa, mira que he conocido canarios y canarias, incluso alumnos y alumnas, que de jóvenes no se quieren venir a Canarias, pero chicos, a partir de cierta edad, es que no hay manera, solo existe Canarias para Canarias. No me digáis que no, porque es se que puede ser de Baleares o se puede ser de otros sitios, pero los canarios volvéis. A los isleños nos cuesta mucho irnos de la isla. No, pero aunque os hayáis ido, que mira que conocido gente fuera de aquí. Me ha pasado, yo he ido y he venido. Volvéis todos. Sí, bueno, eso es lo que se suele llamar en Canarias, que es una palabra de origen portugués, que es magua. La magua es como la morriña. La morriña que esa magua que te entra un poquito, ese desespero porque no ves el mar. Yo cuando estuve en Madrid, en Santo Tomás Aquino y demás, y salías después, por ejemplo, pues no sé, a cualquier sitio de Madrid, y encontrabas, había un lugar donde había una barandilla grandísima, y tú veías esa inmensidad y parecía que ibas a verlo, y llegabas y veías, lógicamente, la sierra, veías, y tú decías, eso bueno, suele ser el templo de Devot. El templo de Devot para ver el mar. Pero es que si tienes un poquito de imaginación se ve. Sí, no, cierto, tienes razón. 400 kilómetros, tienes razón, pero se ve. Razón. Hombre, se ve el parque de atracciones, luego el zoo de la Casa de Campo y esas cosas, pero al final está tienes razón, sí, efectivamente. Y es uno de los encuentros, pero nos pasa a nosotros igual que les pasa a toda la gente que tiene zona de costa, que igual pues volver otra vez al mar, a la esencia, y en definitiva. Bueno, Justo Sotelo es escritor, pero aparte de ser escritor también es profesor, ¿no? Sí, es catedrático de economía. Lo que pasa es que una de las cosas que me llamó la atención justo fue el hecho de que decidiera estudiar economía, porque quizás dice que era la mejor forma de los dos mundos. Explícame un poquito eso. Oye, como me hagas ese tipo de preguntas, de aquí no me voy, aunque es una hora menos en la península. Bueno, pues le voy a pedir... No me voy hasta mañana. Brevedad, ¿no? Porque es que normalmente la gente que suele ser de letras puras, y encontrar una persona a medio camino entre lo que sean los números y las letras. Hombre, antes hablaba con Remy justamente y me comparaba con San Pedro. Me han comparado muchísimas veces con José Luis San Pedro. Que me recuerda aunque era mucho más alto que yo, pero bueno, era catedrático de estructura económica. Yo de política económica, se hizo escritor, aunque escribió toda la vida. Sí, pero se fue tarde cuando publica. Cuando se hace más uno de los libros está basado famoso. aquí,
Sí, muy cerquita de la tu Senda casa. del Drago. La Senda del La Drago. Senda del Yo me lo he Drago. encontrado aquí en Santa Cruz. Y Sí, yo en sí, el puerto sí. de la Cruz. Sí, sí, por Sí, eso. sí, sí. No, a ver, ¿qué es lo que me has preguntado? No, sí, eso, es eso. que si me parezco a San Pedro. No, a San No. Pedro no. La economía, lo que del de las tema. ciencias puras. Bueno, pues mira, hay una explicación muy recurrente y muy fácil. Y es que cuando yo era adolescente, pues sacaba matrícula de honor en todas las asignaturas, pero en todas, ¿eh? Cuando digo Sí. todas, es Oh, qué todas. bien. Y por tanto luego saqué el Premio Nacional de Bachillerato, me pagaban la carrera. O sea, si todo eran dieces, yo disfrutaba lo mismo con historia del arte, con química, con física, con matemáticas. Bueno, las matemáticas las sigo aplicando cuando explico economía. Y llegó un momento en que me daba lo mismo estudiar una cosa que la otra. Y es más, como yo ya escribía, estaba convencido que conocer demasiado la técnica literaria iba a pervertir mi forma de escribir. Con lo cual, lo que casi decidí es no estudiar literatura, para seguir escribiendo. Para seguir escribiendo. Y economía era una carrera que en aquel entonces se estaba poniendo de moda. Sí. En los 80 es cuando más o menos en España Sí. empieza a ponerse Sí, de moda. Y era una mezcla, porque ahí se estudiaba historia, se estudiaba matemáticas. Y luego hay una cosa que siempre digo a mis alumnos cuando a veces discutimos por qué estudiamos esto o lo otro. Marshall, el maestro de Keynes, del gran economista pues que ha habido en el siglo XX, John Maynard Keynes, Marshall decía que la economía en el fondo es el estudio de los seres humanos en sus actividades ordinarias. Es decir, como a mí me interesa mucho la gente, mis novelas, no sé si me vais a preguntar sobre eso, no son Sí. tanto de paisajes, aunque hablo de paisajes y esas cosas, aunque yo creo que ya no se puede escribir como en el siglo XIX, son de personas, son de Sí. rostros, son de Sí. sentimientos. Eso es lo que más me interesa a la gente. Yo cuando voy, o sea, por eso quizás cuando os comentaba antes, y decirme luego por dónde me he perdido, Sí. porfa, cuando os comentaba antes que las fronteras me parecen absurdas, es porque yo no veo dónde está la frontera. Yo lo que veo es un señor que está detrás, Sí, sí. cuando cruza esa frontera y a lo mejor le está pegando pues una torta a su hijo porque se ha comido un pastel o no se lo ha comido, etcétera. Ok. Es decir, veo seres humanos. Sí, es cierto. Entonces, Marshall hablaba de los seres humanos. Cuando yo he venido aquí, desde ahí abajo, que estaba aquí al lado, he estado dudando hace un rato de si venía el metro o no, claro. Aunque he pensado ir en metro, pero he dicho, no, me parece que en No. Canarias no hay metro. No. Aunque tenéis tranvía, que está muy majo. Bueno, pues he tomado una decisión. Y la decisión es, o me cojo un taxi, o me cojo un autobús, bueno, una guagua, o me subo incluso andando, o lo que sea. Eso es una decisión económica. Estudiar economía no es solamente sacar Cierto. dinero, Sí, sí, sí. no es ganar dinero, es entender a las personas por qué hacemos unas cosas u otras, por qué estudiamos una carrera y no estudiamos otra, por qué nos enamoramos de esta persona y no de otra. En el concepto del amor, en el concepto de las parejas, también se forman pensando desde el punto de vista no solamente de la relación de poder que decía Sí. Foucault, como decía antes, sino el tema económico. Es decir, ¿dónde vamos a estar de una forma u otra? Son decisiones, y esas decisiones se entienden mejor si son económicas. Y luego, perdona, antes de que me interrumpas, que ya te he escuchado suspirar, hay Buen una segunda tertuliano. cosa que me interesa mucho de la economía, Juego y es muy- que yo estoy a favor del bien común. Sí. Es decir, soy socialista entre comillas, soy socialista, digamos, como podría ser Buda o Jesucristo, como he dicho anteriormente. Yo creo que todo el mundo tenga más, Federalista, vamos. no bajar el nivel a los que tienen más, sino subir el nivel a los que tienen menos. Y yo creo que la economía, la política económica, que es en donde saqué la cátedra, está para redistribuir mejor la riqueza, para hacernos a los pobres menos pobres, a lo mejor a los ricos menos ricos. Es decir, en la igualdad. Yo creo absolutamente en la igualdad. Y eso me lo explica mejor la economía que si estudio literatura. Fíjate Ya, lo que sí. te acabo de Sí, decir. sí. O sea, en este primer planteamiento, son dos explicaciones Sí, de, no, de no, por qué estudio economía. bastante Pero existen claro. más, ¿eh? No, no hay duda Tu que primera estamos novela nace en 1900 y algo, ¿no? 95. 95. El 95. ¿Cuál fue? La muerte lenta. La muerte lenta. Y es como nos pasa a casi todos los seres humanos, una novela que tiene pinceladas autobiográficas, aunque yo ya he aprendido, porque yo no era un niño en aquel entonces, había aprendido a escribir. Bueno, esto es otra cosa que me preguntan muchas veces, que ¿por qué escribo? Y yo generalmente digo, escribo porque sé escribir. Aunque pueda Claro. parecer una petulancia. Pero el problema es que no solamente es cuestión de coger un boli o un ordenador y empezar a poner palabras porque nacemos en una lengua y todo el mundo más o menos domina su lengua, Sí. no, sino que yo me he dedicado desde jovencito a leer, a estudiar y a escribir, Sí. sobre todo a escribir y a romper. He roto muchísimo. Entonces, Sí. por eso realmente escribo. Y me habías dicho que... No, estábamos comentando precisamente sí, sobre la la muerte lenta. Entonces, en esa novela sí que hay algunas pinceladas autobiográficas. Hablo un poquito de mi padre, hablo un poquito de por qué empiezo a escribir. Ajá. Para mí fue muy, muy importante. La muerte lenta es digamos, la crítica a un yuppie que estuvo de moda en los 80 y 90. A mí que criticaban mis alumnos como yuppie. Mira, una de las cosas que más me puso de los nervios fue una vez una novia que tuve yo muy joven, pero muy joven, ¿eh? Bueno, muy joven, con 20 y algún año,
y yo ya era doctor en economía, ya trabajaba en el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, y en un momento determinado va y me dice, tú ya lo has conseguido todo justo, con 24 o 25 años, era ya doctor y demás, y tenía un puesto de trabajo. A partir de entonces he empezado a deconstruirme, como diría Derrida. Es decir, no podemos cifrar la vida en lo que hemos conseguido. No. Y es como tú has dicho muy bien antes, hay que seguir creciendo. El camino de Manrique o de Machado. Es decir, tenemos que seguir caminando. Y el seguir caminando es ser felices, hacer felices a los demás, ¿no? ¿Y sabes cómo empecé yo a caminar? Y lo cuento en esa novela, en una bicicleta. Uno de los momentos mágicos de mi vida, con 12 o 13 años, fue cuando en la sierra me regalan mis padres una bicicleta. A partir de entonces empecé yo a vivir todas las películas que había en el cine. Bueno, soy casi más cinéfilo que amante de la literatura. Y todas las películas de John Ford, de Howard Hawks, incluso de Hitchcock, yo qué sé, incluso de Fritz Lang, que era uno de los que más me gustaban en aquel entonces, bueno, pues las empecé a dramatizar encima de una bici, fijaros, chicos. Es decir, que yo iba viviendo las películas de John Wayne y de James Stewart y de todos estos, pero a su vez, sin darme cuenta, empecé después a escribir. Entonces, como dice una amiga mía, a la que yo quiero mucho, ella veía mucho cine para después ser escritora. Vale. Bueno, pues yo también he visto mucho cine sin darme cuenta, sin darte cuenta. De una forma inconsciente, para después ser escritor. Para después ser escritor, ¿no? Entonces, la pregunta, además de La Paz en febrero, Entrevías Mon Amour, Las mentiras inexactas, Cuentos de los viernes, para aceitar más o menos los Cuentos de los viernes fantásticos. Sí, ¿no? Yo la primera vez que conozco a Justo es a través de Isabel Medina, la cual ella publica un artículo de Justo Sotelo que tenía un libro nuevo y que se llamaba Los Cuentos de los Viernes. Y como tú bien ya sabes, a mí me encanta escribo, aunque no haya nada por ahí publicado, tampoco es una cosa que me preocupe demasiado porque soy muy feliz escribiendo. Y pues nada, de repente llegó a mi vida eso, ¿no? Cuentos de los viernes. Digo, Ana, pero si yo estoy escribiendo Cuentos de los miércoles, se me ha adelantado con el Cuento de los viernes. Entonces te pedí una solicitud de amistad y encantada de haberte conocido. Esto de los viernes es pura chiripa, ¿eh? Sí. Es que simplemente en la revista donde yo escribía, que era un periódico, por cierto, de un político íntimo amigo mío, también profesor universitario, Antonio Carmona, que se llamaba Diario Progresista, pues me dijeron, mira, justo, como los viernes es cuando más audiencia hay, no sé qué demonios, pues tú vas a publicar un artículo, al principio de economía o de política o de lo que fuera, los viernes. Pero luego me cansé de escribir de economía, como hay tantas cosas que me canso y me aburro, pues empecé a escribir eso es cuentos, bueno, porque así está siempre en continuo reciclaje, claro. ¿no? Y por eso fue de los viernes. Entonces, como lo publicaba los viernes en ese diario y luego los compartía en las redes sociales los viernes, pues se quedó con ese nombre. Pues es maravilloso. Yo debo de confesar que me acompañaron en mi hospitalización y me los leí y me lo pasé pipa. Me enamoré de los dos personajes, él y ella. Oye, eso que a mí es una de las cosas más hermosas que se le pueden decir a un escritor. Es decir, que alguien que haya tenido una enfermedad o un problema sentimental o lo que sea, tenga un libro tuyo. Te doy una cita. Dice, cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Pero, ¿qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? Claro. Otra más de Rayuela, ¿no? Sí. Está ahí. Yo quiero preguntarte qué te sugiere el venir a las islas desde el punto de vista creativo. Suele ser un escritor también muy poroso desde ese punto de vista, o muy repentista. Llegas, escribes notas en el bueno, pues mira, no os voy a dorar la píldora, porque a mí me gusta mucho Canarias, pero me gusta mucho el mundo entero. Sí, cierto. Te lo digo en serio. De Canarias, que me gusta mucho, yo creo que la forma de mirar de la gente, la ingenuidad con que miran aquí la gente. O sea, no voy a ocurrir en el tópico que hace muy buen tiempo, es maravilloso. Ahora creo que en Madrid se mueren de calor por la noche, que es una temperatura fantástica, sobre todo en este valle, ¿no? Pero los escritores que yo he conocido, Isabel Medina, por ejemplo, o Lali, con la que he estado estos días, Candelaria Villavicencio, un poema una poeta de la Orotava, o Domingo Acosta o Agustín Díaz Pacheco, del que voy a publicar un artículo dentro de poco, bueno, etcétera, y algunos más. Son personas que tienen limpieza en la mirada, y eso es una cosa que no lo encuentro en todas partes. Yo no sé si eso lo hace que es el mar, el agua, lo que limpia justamente de porosidades o de perturbaciones la forma de ser de la gente. Yo creo que va a ser los vientos alisios. Me gusta mucho. Pues yo creo que va a ser los vientos alisios. Es posible. Y luego, bueno, pues hay 3 sitios de esta isla, aunque me gustan todas las islas. De los que yo estoy enamorado. El primer sitio, y me lo dijeron algunos amigos antes de que yo conociera nada de esta isla,
se llama Taganana. Precioso. La primera vez que yo puse el pie, vamos, en el aeropuerto del sur, me dijeron, tienes que ir a un pueblo, ese es tu pueblo, justo. O sea, yo no conocía nada de esta isla, nada de nada. Está dentro de la llegué a reserva. Taganana, bueno, y luego cuando llego a Benijo, lógicamente, la playa maravillosa, bueno, maravillosa. playa de nudistas donde una vez me robaron la ropa, todo esto. Y se ponían en aquel entonces con prismáticos arriba, espero que se no, ya no lo hacen, ya no lo hacen. Bueno, justo en la otra punta es otro sitio del que estoy enamorado, aunque va demasiada gente para mi gusto, que es Masca. Claro, se puede decir de Masca, es preciosa, ¿no? Es preciosa. Claro. Y luego el Teide. El Teide, o sea, yo creo que también. Cuando me siento en el Teide, he pasado algunas noches ahí, no sé, miras, es que eres capaz de mirarte hacia adentro. Sí. Por eso yo decía antes que la mirada de los canarios tiene algo limpio, y a lo mejor ese algo limpio es la pureza que baja del Teide. Sí, pues energética. Hay mucha gente que ha hablado sobre ese tema y de hecho incluso pues que han venido aquí a estudiarlo, han ido incluso desde Estados Unidos, recuerdo yo, con aparatos para medir, no sé qué, pero de cierta manera yo creo que sí. Pero me imagino que mucha gente en cualquier otra parte del planeta podrá decir lo mismo y buscarlo, ¿no? Yo lo que sí me gustaría preguntarte es sobre, ¿eres de personajes? ¿Eres de mucho trasfondo de personajes? ¿O eres más de un, digamos, personaje que lleve el hilo conductor de tus libros, que sea... Mira, esa es una pregunta que es muy interesante porque además me permite dar una respuesta que me gusta mucho. Mis novelas todas son utopías socialistas, pero nada, sin nada que ver, por supuesto, con la bobada política o tonterías de ese estilo, es decir, en el buen sentido de la expresión. Sí. Al final, pero siempre dominados por una o dos personas, ¿no? Pero al final lo que mueve a todo el mundo, incluso al narrador, en este caso yo, o al narrador implícito, que no soy yo, que es otro narrador que se mete en mis novelas, es intentar que la gente sea feliz. Y esa utopía se consigue entre varios, es decir, se consigue, pero no con la familia estrictamente, que también, sino básicamente con las relaciones de afecto, de amistad, de cariño, de amor. Mucha ternura también. Con la por ternura, lo menos en los cuentos por supuesto. de los viernes hay mucha y ternura. por eso creo que las novelas tienen que estar amuebladas. Sí. Uno de los grandes fallos que yo noto en la literatura postmoderna es que se escribe sin amueblar nada. Es decir, sin crear las casas, sin crear las librerías, que es lo que sucede en mis novelas. Y ahí meto a todo el mundo. Y justamente de ese todo el mundo nace la felicidad. Es la interacción entre unos y otros. Por supuesto que el prota siempre es un señor o una señora o quien sea, o dos o tres, pero sí que hay un conjunto de personas y yo me lo paso bomba. ¡Qué guapo! Llevando los hilos. Bien. Si tuvieses que, como no nos queda mucho tiempo, tengo que aprovechar para meter cuantas más preguntas mejor. A ver, si tuvieses que llevar una de tus obras al cine, ¿cuál llevarías? Le vamos a dar vuelta. El cine para la literatura, la literatura para el cine. ¿Cuál? Si tuvieses un productor, alguien que dijera, justo, quiero llevar esta novela. Hay una novela, hay dos novelas, bueno, joder, hay 5 novelas que están todas las escritas hasta ahora. Quizás hay una porque la amo, porque básicamente está dedicada a mi padre, que es Entre vías Mon Amour, y yo ahí intento elaborar todo el entendimiento histórico de este país durante 40 años, bueno, 50 o 60, desde la Guerra Civil, y la uno con la Guerra de Irak. Y al final son personajes muy follnerianos, son personajes que buscan su destino, todos han perdido esa estrella, todos han perdido el amor, y todos se juntan en una iglesia, por cierto, pues mira, muy en buena la iglesia para, roja, en Entrevías. Muy buena para el director, para Bayona, ¿no? Que le gusta ese tipo por de ejemplo, sí. de cine. Yo, por citar antes a Unamuno, cierto aire unamuniano en algunas cuestiones. Bueno, Unamuno era demasiado triste. Sí, por eso digo yo, no, pero era muy inteligente diciendo. y yo del triste tengo bastante poco. Yo nunca he entendido, aunque es uno de mis libros de cabecera, me lo leí con 16 o 17 años, El sentimiento trágico de la vida, pero nunca he entendido esa obsesión, bueno, pero a lo mejor eso viene por el 98, esa época, y es una manera de entender el mundo. Lo que tiene Unamuno es una novela que se llama Niebla, que es bueno, es casi una novela europea. O sea, a mí me recuerda a Joyce, Mutatis Mutandis. O sea, a mí al final lo que me interesa, fíjate, en un momento determinado de mi vida ya no es tanto el fondo como la forma. Es decir, evolucionar para que nos sigan leyendo. Vale.
Claro. No sé si me he explicado Sí, bien. sí. Bueno, pues venga. No, yo solamente eso. ¿Cómo era justo de pequeño? Se me viene como trabajo con niños, pues me viene ahora a la mente cómo era justo de pequeño. Era alegre, era divertido, creció con ternura, creció rodeado de una familia que leía, un poquito Pues así. mira, yo siempre digo una cosa de mis padres, aunque esto se lo puede decir cualquiera, que me dejaron absoluta libertad. Okay. Jamás se metieron con las novias con las que salía. Jamás me preguntaron si eran ricas o pobres. Jamás me dijeron si tenía que estudiar esto o lo otro. Esto, fíjate, mi padre que sale exiliado, como salió Machado y pasó por Coyur y demás, y por eso escribí yo Entrevías. Era un hombre que bailaba conmigo de pequeño. Yo lo he visto en fotos. De bebé estoy en fotos con mi padre. Entonces, cuando uno tiene un padre así, pues es que sería vergonzoso, ¿no? Psicológicamente, que yo hubiese salido amargado. Y cuando tengo una madre que me deja, bueno, por supuesto que la veía leyendo siempre en casa, pero que me deja realmente, pues que haga mi vida, ¿no? Sin pedirme nada a cambio. Eso sí, llamándola casi todos los días a casa. Ya, he estado llamando a mi madre hasta el final. Entonces, vamos, que creciste en con un poco de anarquía, o no sería la palabra. ¿Qué es la anarquía? No bueno, es Bakunin, ¿no? No vamos a poner bombas. No. Digamos que crecí sabiendo... mira, fíjate, uno de mis editores, ya que lo he citado, Pepo Paz, he citado Entrevías, el de Barley, puso ayer un post en Facebook hablando de la película de Aristain. Bueno, un lugar en el mundo. Okay, sí. Es una de las películas de mi vida también, un lugar en el mundo. Es decir, todos los seres humanos necesitamos un lugar en el mundo. Pero jugabas de pequeño. ¿Te acuerdas de jugar? Jugaba a la pelota, era muy malo. Mi madre me decía cuando me hice un poquito más mayor que porque no me hice futbolista. Bueno, hay una imagen idílica que yo me lleva a Macor con su bicicleta al cine, lo que es la imagen esta de No, chico, pero yo tampoco quiero poner aquí una vida idílica. Es decir, en España se pasaba hambre. Bueno, sí, mucha. A ver si pensamos aquí que España ha salido... Y que estás hablando de un país que tiene no sé cuántos años de democracia no plena y que no ha reconocido toda la gente que está todavía enterrada en las cunetas y que hay un también claro que sí, aquí lo hemos sabido, lo hemos sufrido. Pues de eso también va una de las líneas argumentales de Mi interior es modo de amor, es una gente que matan, a unos anarquistas en los 60 en Entrevías, tienen que describir los cadáveres y demás, ¿no? Yo lo que se intentaba decir es que lo que a mí me parece que es importante es que tus padres te den amor, que te dejen libertad y luego tú por ti mismo empieces a leer y a crearte tú a ti mismo. Es decir, yo creo en la creación del ser humano. Cierto. En eso soy muy americano. Es decir, yo creo que podemos conseguir lo que queramos conseguir. Antes citaba yo con Verónica precisamente a pues esas palabras de Walt Emerson, de Ralph Emerson, que decía eso de que tú eres aquello que creas, ¿no? El ser creativo del ser humano, ¿no? Y somos felices porque queremos ser felices. Por supuesto que hay enfermedad, por supuesto que hay muerte, pero quitando la enfermedad y la muerte, vamos, es que a mí me la refanfinfla. En el intre, nosotros decimos, en Canario decimos nosotros, en el intre, es decir, en el intre lo pasamos bien. Claro. Bueno, son las 11:08 casi ya, tenemos que poner pues punto y seguido, porque es que hemos estado bastante tiempo, hemos pasado un poquitito, pero agradecidos, por supuesto, porque podríamos seguir hablando. El tema nos interesa muchísimo. Bueno, de todas formas estaremos en contacto contigo cada vez que quieras comunicar algo aquí a la audiencia de Radio Alejo, a través del blog. Pues cuando saque mi próximo libro, porque ahora estoy escribiendo los cuentos de los otros. Los cuentos de los otros. Cuando lo venga a publicar. Bueno, a todo este libro lo presenté el año pasado aquí en Tenerife en la librería de mujeres. Sí. Pues si queréis, cuando venga a presentar otro libro, me bueno, muchísimas gracias. Una cosita antes de irnos. Tu libro, ¿qué más flipas con él? ¿Qué más te ha llenado la vida? ¿Qué más? No sé, yo, por ejemplo, a mí, uno de los libros que me marcó muchísimo fue de Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan, porque hablaba del desarraigo, de las soledades en las grandes ciudades para ti, o La Reina de las Nieves también me gustó mucho, o Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute. ¿A ti qué libro sí te...? Ya que se ha mencionado Cortázar y Rayuela, o los cuentos, casi más que la propia Rayuela. Luego hay otro libro también, La insoportable levedad del ser, que, bueno, quizás porque me pilló, no es que sea especialmente bueno, pero me pilló en esa época, ¿no? Y yo creo que en el fondo todos los seres humanos podemos aportar algo. Sí. Incluso los que no saben escribir. Mira, y quiero acabar con esto, bueno, si me dejas. Sí. Ayer vi por tercera, cuarta o quinta vez una de las películas de mi vida, del Suzala. La película de Akira Kurosawa, ¿no? Con este señor que no sabía leer, que no sabía escribir, que estaba en la taiga rusa, que era el cazador, ¿no? Bueno, es una de las películas que siempre me ha acompañado, ¿no? Este señor
Bueno, esto sigue el espíritu animista. Para este señor, un gato, un perro, un árbol, el agua, todos son gente. Sí. Para mí eso es la literatura y para mí eso es la vida. Así lo siento yo también en mi vida. Sí, mira, cada objeto, cada animal, cada tal, claro, para mí también son gente. Ayer pasé yo la mañana en la zona alta de este municipio, la zona agrícola, el pulmón agrícola de Canarias, que está especialmente en este Valle de la Orotava. Y una de las cosas que hablaba con ellos arriba, preparando un acto que vamos a tener, de cómo se iniciaron las fiestas y demás, un teatrito muy bueno que estamos trabajando con ellos, y en un momento determinado decía, la importancia que tiene es que las papas, sabes que las papas y ahora dicen que el plato, pues por votación nacional más querido. Y nosotros decíamos eso, es tanto lo que te quiero, le dice él a ella, que la querencia me enyuga. Te quiero como si fueras un cesto papas menudas. Y en aquel momento de la historia, un cesto papas menudas era como dinero, hermano. Sí. El hambre fue muy fea, amigo. Y también ahí estuvo la genialidad de la creatividad. Aquí en Canarias tenemos, igual que en cualquier otra parte, imagino, pues a unas personas que todavía, aunque no han leído, no han escrito, porque no tenían siquiera también nociones básicas, sí que han tenido una creencia y sobre todo una vocación repentista muy particular. Una cultura oral también muy buena. Muy particular, una creatividad muy grande, y ahí estamos metidos también, rescatando todo ello e intentando de que la gente también se lo crea, ¿no? Por medio. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Justo, por estar con nosotros. Ha sido un placer y me lo pasé muy bien. Hasta otro ratito que te vamos a tener y te seguiré en tu página de Facebook. Y lean, que es muy importante leer. Bueno, y por cierto, y léanse, por ejemplo, pues eso, Justo Sotelo. Exacto. Cuentos de los viernes. Cuentos de los viernes, y también ahí está el blog, bueno, es un blog, ¿no? También, ¿no? Sí, un blog, Twitter, Facebook. Sí, Facebook, ahí estamos todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, encantada.